Hola compañeros, continuando con el tema de convección forzada dentro de tuberías con flujo laminar. Ya habíamos hablado acerca de tuberías en donde la longitud, o si se fijan, la longitud no nos importaba. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hablamos de un conducto corto? Si nosotros hablamos de un conducto corto, la longitud sí nos va a importar, como por ejemplo cuando hablábamos acerca de aletas, en donde se comportaba diferente si la longitud de la aleta era infinitamente larga o si tenía cierta longitud. De la misma manera, aquí en un conducto se va a comportar diferente si el conducto es infinitamente largo o muy largo, ¿verdad? En comparación al diámetro, a si no es tan grande en comparación al diámetro, la longitud del conducto. Cuando el conducto es corto, se realiza un análisis diferente, puesto que las condiciones de entrada afectan de una manera distinta para tubos muy cortos con distribuciones de velocidad y de temperatura inicialmente uniformes, y se asemeja el análisis al de placas planas. Y para flujo laminar dentro de tubos circulares ya hay correlaciones empíricas para determinar el número de Nusselt promedio, o sea, para no tener que aventarnos todo el análisis que habíamos hecho en videos anteriores. Ya se encuentran las relaciones muy sencillas para poder encontrar el valor del número de Nusselt, que así como cuando trabajábamos con convección natural, que casi todo era puras tablas porque son casos muy específicos dependiendo de cada variación muy pequeña. De la misma manera, en convección forzada, dependiendo de cada caso, voy a tener una ecuación o un valor diferente para el número de Nusselt. Si ustedes se fijan aquí, para el número de Nusselt, en un conducto corto en donde sí me importa su longitud, el valor del número de Nusselt sería 1.953 por la longitud, por entre el diámetro, por el número de Reynolds, por el número de Prandtl a la 1/3, cuando este factor de aquí, longitud sobre diámetro, número de Reynolds, número de Prandtl, es menor a 0.03. Y la ecuación para encontrar el valor del número de Nusselt cambiaría si ese factor de aquí de longitud sobre diámetro por número de Reynolds por número de Prandtl es mayor a 0.03. En el libro viene como menor o igual a 0.03, pero es ilógico que el límite sea igual por utilizar ambas ecuaciones, ¿verdad? Entonces es uno cuando es menor y otro cuando es mayor. Son nada más para ver qué tipo de ecuación utilizamos en función de nuestras limitaciones, ¿verdad? Nuestros límites. ¿Qué límites vamos a poner para ver qué ecuación utilizamos? De la misma manera, esto de aquí aplica cuando el flujo de calor es constante. Cuando la temperatura superficial es uniforme sobre mi análisis, yo voy a tener tres ecuaciones diferentes para encontrar el valor del número de Nusselt. 1.615 por la longitud sobre el diámetro, Reynolds Prandtl a la menos 1/3 menos 0.7, cuando el factor de la longitud entre el diámetro Reynolds Prandtl es menor a 0.005. La segunda ecuación, cuando ese factor de ahí está entre 0.005 y entre 0.03. Y la tercera y última ecuación, cuando ese factor de ahí es mayor a 0.03. ¿Sí? Y pues de qué va a depender qué ecuación utilicemos, pues nosotros tenemos que encontrar el producto o el resultado de la longitud entre el diámetro por el número de Reynolds por el número de Prandtl. Encontrando ese valor vamos a ver qué ecuación utilizamos y de ahí se convierte en un problema muy similar a los que ya hemos resuelto, ¿verdad? En donde el número de Nusselt yo lo relaciono con el coeficiente de transferencia de calor y de ahí de la incógnita que me estén preguntando, ya sea alguna temperatura o la transferencia de calor en sí misma. Sin embargo, aparte de hablar acerca de conductos cortos, vamos a hablar acerca de conductos que ya no son circulares. Si yo me encuentro en un conducto que ya no es circular, un conducto de sección transversal no circular. También hay relaciones empíricas para estos tubos no circulares que ya se encuentran compilados en tablas en casi cualquier libro de transferencia de calor. Por ejemplo, estas tablas de aquí son las de transferencia de calor de Crate. Tanto como para geometrías distintas, así como para secciones anulares, que son las dos tablas que estoy presentando aquí. Una sería la tabla 6.1 y la de secciones anulares sería la tabla 6.2. Si se fijan, aquí tenemos varias geometrías. Por ejemplo, para la tabla 6.1, cuando estoy hablando de un tubo que ya no es circular, sino que ahora tiene un triángulo equilátero, ¿verdad? De sección transversal, un cuadrado de sección transversal, un hexágono, un rectángulo, otra vez el círculo, un rectángulo, otra vez con medidas diferentes. Aquí cuando la relación es de un medio, aquí cuando la relación de lados es de un cuarto.
una sección elíptica, con aislamiento por dentro, con aislamiento por fuera, sin aislamiento, y así, ¿no? Entonces, ¿qué características hay que tomar para esto? O cuando aplica? Aplica cuando la longitud de mi tubería entre el diámetro hidráulico es mayor a 100. ¿Sí? Para que se pueda considerar como infinitamente largo, ¿no? Por así decirlo. Y en esta tabla nos presentan valores de Nusselt diferentes. Un valor de Nusselt NU subíndice H1, NU subíndice H2, NU subíndice tau y F por número de Reynolds subíndice diámetro hidráulico. En donde, ¿qué significa cada una de estas cosas? Pues aquí está descrito, ¿no? De igual manera en el libro. El primer número de Nusselt es para un flujo de calor uniforme, la dirección del flujo y temperatura de pared uniforme en cualquier sección transversal. El número de Nusselt 2 es para flujo de calor uniforme, tanto axial como circunferencialmente. El número de Nusselt subíndice tau es para temperatura de pared uniforme. Y el producto de F como tipo cursivita, si lo pueden notar por el número de Reynolds, es el producto del factor de fricción por el número de Reynolds. O sea, F es el factor de fricción. Donde el factor de fricción es algo que no hemos mencionado porque es más del tema de mecánica de fluidos, pero como aquí viene descrito, pues vamos a comentar algo muy rápido acerca de eso. El factor de fricción es un factor adimensional que se utiliza en las ecuaciones de Dary y Weisbach, que son las ecuaciones para encontrar la carga perdida a través de un flujo, que es esta ecuación de aquí. Pueden verla, ¿verdad? HF es igual a F por L sobre D por B cuadrada sobre 2G, donde HF sería la carga perdida medida en metros de columnas de agua. F es el factor de fricción, o sea, un mayor factor de fricción, una mayor pérdida de agua, ¿verdad? Obviamente. L sería la longitud de la tubería, D sería el diámetro de la tubería, B cuadrada es la velocidad del flujo promedio al cuadrado y G es el valor de la gravedad. Entonces, el factor de fricción es un valor que se utiliza para encontrar cuánta agua se pierde en el flujo de una tubería. Y por último, la segunda tabla, que ya no nos habla de secciones que no sean circulares, sino que ahora nos habla de el número de Nusselt y el factor de fricción para un flujo laminar completamente desarrollado en una región anular, o sea, que el hueco por donde pasa el agua no sea sólido, por así decirlo, o sea, que no esté uniforme en su sección transversal, sino que tenga un segundo tubo, por así decirlo, como este dibujito aquí. Se ve muy feo, pero se entiende la imagen, ¿no? Imaginen que yo tengo un tubo por donde pasa agua, pero adentro de ese tubo hay otro tubo, entonces el agua, que estaría representado por lo morado, pues no pasaba a través de toda la sección, toda el área de sección transversal del tubo más grande, ¿verdad? Sino que habría que restarle el área del tubo pequeño. Entonces, al ser una región anular, se comporta de maneras diferentes. Por lo tanto, el número de Nusselt se encuentra de maneras diferentes, que viene descrito en esta tabla a partir del diámetro interno y del diámetro externo, donde el diámetro interno sería el diámetro del tubo pequeño y el diámetro externo sería el diámetro del tubo más grande. Por ejemplo, con los que llevo también sistemas térmicos, ya habremos utilizado estas ecuaciones de aquí, que les había mencionado que en sistemas térmicos se utilizan temas de transferencia de calor. Pues aquí es donde se ve ese tema, ¿verdad? La relación de convección forzada, flujo laminar para regiones anulares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se van a utilizar estas tablas? Va a depender específicamente del problema del cual nos estemos nosotros hablando, de las indicaciones que me dé. Si me está hablando de una sección triangular, yo voy a utilizar estos números de Nusselt. Si yo estoy hablando de una sección rectangular, estos números de Nusselt. Si yo estoy hablando de una sección anular, estos números de Nusselt. En donde pues, lo único que me tengo que fijar es en el tipo de problema del cual me están hablando. En donde, si se fijan, aquí nos habla de diámetro hidráulico, pero ahora nos presenta figuras diferentes. Aquí me presenta un cuadrado, aquí me presenta un hexágono, aquí me presenta un rectángulo. ¿Cuál sería el valor del diámetro hidráulico para esas figuras? Habíamos mencionado, ¿verdad? Así de una manera muy simple, que el diámetro hidráulico para una sección circular era el valor del diámetro, pero nunca mencionamos por qué. El valor del diámetro hidráulico lo podemos definir aquí. Diámetro hidráulico se puede definir como el área por el cual atraviesa el flujo por 4 entre el perímetro mojado, en donde el perímetro mojado sería el perímetro correspondiente a esa área en donde está tocando el agua, obviamente.
Por poner un ejemplo, si yo estoy hablando de un círculo normal, el área del círculo sería pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro del círculo es pi por diámetro. Entonces el diámetro hidráulico para una sección circular, se me va el 4 con el 4, el pi con el pi, el diámetro cuadrado con el diámetro de abajo y me queda nada más el diámetro, ¿no? Eso es para una sección circular normal, como esta de aquí. ¿Sí? Si yo estuviera hablando, por ejemplo, del diámetro hidráulico para una sección anular, que ya lo habíamos mencionado también en problemas diferentes, el diámetro hidráulico para una sección anular, perdón, se calcularía de la misma manera. El diámetro hidráulico sería igual 4 veces el área por el cual pasa el fluido sobre el perímetro mojado, en donde 4 veces el área de una sección anular se calcula como pi por diámetro mayor al cuadrado menos diámetro menor al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado sería el perímetro de la parte de afuera más el perímetro de la parte de adentro, ¿verdad? Porque está tocando el agua en la parte externa y en la parte interna. Entonces el perímetro mojado sería el diámetro externo más el diámetro interno. En donde aquí nosotros podemos jugar un poquito con la geometría, con el álgebra. Se me va el 4 con el 4. Perdón, aquí me faltó poner el pi. El perímetro sería pi por diámetro, en donde se me iría el pi con el pi. Diámetro cuadrado menos diámetro cuadrado, el mayor menos el menor, sería una diferencia de cuadrados, que es de matemáticas 2 de preparatoria. Yo lo puedo separar en diámetro más diámetro por diámetro menos diámetro entre diámetro mayor más diámetro menor. ¿Qué pasaría? Se me iría todo este binomio de aquí con este binomio de acá abajo. Y al final me quedaría una cosa que ya habíamos mencionado, ¿verdad? El diámetro hidráulico de una región anular es el diámetro mayor menos el diámetro menor, ¿sí? Y de manera similar se encontraría para cualquier tipo de figura. Para el triángulo sería el área del triángulo por 4 entre el perímetro mojado, en donde el perímetro mojado pues sería el perímetro del triángulo, ¿verdad? La suma de los tres lados, y en donde iría variando así dependiendo de cada situación. ¿Sale? Nada más para hablar un poquito más acerca del diámetro hidráulico, que no lo habíamos mencionado a detalle. Por poner un ejemplo, aquí tenemos un problema acerca de eso. Y el problema dice de la siguiente manera: calcula el coeficiente de transferencia de calor, o sea HC, y el factor de fricción para flujo de alcohol N-butílico a una temperatura de masa de 293 Kelvin a través de un conducto cuadrado de 0.1 por 0.1 metros, de 5 metros de longitud, con paredes a 300 Kelvin y con una velocidad promedio de 0.03 metros por segundo. Consulte la figura 6.13, en donde la figura 6.13 es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, o que tendríamos que saber, es que como yo estoy hablando de una sección cuadrada, porque me dice que es de 0.1 metros por 0.1 metros, yo podría utilizar estos valores de aquí para el número de Nusselt, en donde ¿qué número de Nusselt tendríamos que utilizar? Si se fijan, el problema no me habla de flujo de calor en ningún momento. Lo único que me menciona es que la temperatura de las paredes es de 300 Kelvin. O sea, me está diciendo la temperatura de la pared es uniforme. Y cuando me habla únicamente de temperatura uniforme, es el número de Nusselt promedio, la temperatura de pared uniforme, NU subíndice tau. Entonces yo tendría que encontrar NU subíndice tau para la sección cuadrada 2.976. Yo ya conozco el valor del número de Nusselt para esa sección cuadrada si la longitud sobre el diámetro hidráulico fuera mayor a 100. Entonces es lo primero que vamos a encontrar, si la longitud sobre el diámetro hidráulico es mayor a 100. La longitud, aquí lo tenemos, la longitud es igual a 5 metros. Y el diámetro hidráulico sería 4 veces el área sobre el perímetro mojado. 4 veces el área de una sección cuadrada es lado por lado, o sea,
0.1 por 0.1, que es lo mismo que 0.1 al cuadrado. Y el perímetro de esa sección cuadrada es la suma de los cuatro lados, lado más lado más lado más lado, o 4 veces el lado, que es 0.1. Si yo tengo estos elementos de aquí, que tendría 4 por 0.1 al cuadrado, se me va a eliminar el 4 con el 4, el 0.1 con el 0.1 y voy a tener 0.1, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese sería el valor de mi diámetro hidráulico. Si yo me voy aquí, me regreso para acá, la longitud sobre el diámetro hidráulico debería de ser mayor a 100. Si yo me ubico para acá, tendría longitud 5 sobre diámetro hidráulico 0.1. 5 entre 0.1 es 50. ¿Sí? Si se fijan, el valor no está dentro del rango. Sin embargo, como no hay ninguna otra especificación para nuestro problema, pues no nos queda de otra, ¿verdad? O sea, no tenemos otra cosa más que utilizar estas relaciones que me presentan aquí. ¿Por qué? Porque revisando el libro, esta es la única forma que nos presentan para los problemas, las únicas tablas. Entonces debería de haber otras tablas para valores menores a estos de aquí. Sin embargo, en el libro no se presentan. Entonces, como estas son las únicas tablas que tenemos, el libro desarrolla este problema con esta relación de aquí, aunque la división de la longitud de la tubería entre el diámetro hidráulico sea menor a 100, ¿sale? Y ya, entonces ya encontramos esa relación, vimos que no entra dentro de las relaciones que tenemos aquí, pero no se presenta ninguna otra relación adentro del libro, entonces pues no podemos utilizar ninguna otra, ¿verdad? Habiendo hecho eso, solo para comprobar si sí estaba dentro del rango o no estaba dentro del rango, que el libro no se toma la molestia de hacer eso, nada más lo resuelve así directamente. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Pues ya dejamos en claro, ¿no? No podemos utilizar otra tabla porque son las únicas relaciones que tenemos para secciones cuadrangulares. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es encontrar los valores correspondientes para el fluido a la temperatura promedio o la temperatura de película, donde la temperatura promedio o la temperatura de película es la del fluido. La temperatura promedio o temperatura de película son 293 Kelvin. Entonces yo necesito poner las características para el fluido a 293 Kelvin. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las tablas del libro para encontrar las características del alcohol N-butilo a diferentes temperaturas, yo puedo ver aquí que tengo la temperatura de 289 Kelvin y la temperatura de 311 Kelvin. Yo no tengo directamente la de 293 Kelvin. Entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar las características de mi fluido? Yo tendría que interpolar entre 289 y entre 311, en donde voy a utilizar ciertos valores. ¿Qué valores voy a utilizar? De mi utilidad son la densidad del fluido, el calor específico del fluido, la conductividad térmica, la viscosidad absoluta o dinámica, la viscosidad cinemática, y el número de Prandtl. Puede que utilicemos unos nada más, pero hay que ponerlos todos, ¿no? El coeficiente de dilatación térmica no se pone porque ese nada más se utiliza en el número de Grashof, que es convección natural. Entonces, yo voy a anotar mis características para 289 Kelvin y para 311 Kelvin, ¿sí? Me voy aquí, me devuelvo a mi problema, anoto mis características y pues vamos a escribir los datos de interpolación juntos, solo para que sepan qué es lo que deberían de tener. Si yo me voy aquí para 289, para 289 yo tengo una densidad de 809 kilogramos sobre metro cúbico,
un calor específico de 2258, una conductividad térmica K de 0.168, una viscosidad absoluta de 3.36 por 10 a la menos 3, una viscosidad cinemática de 4.16 por 10 a la menos 6 y un número de Prandtl de 45.2. Y para la temperatura de 311 Kelvin tengo una densidad de 796 kilogramos sobre metro cúbico, calor específico de 2542 Joule sobre kilogramo Kelvin, una conductividad térmica de 0.166, una viscosidad absoluta de 1.92 por 10 a la menos 3, una viscosidad cinemática de 2.41 por 10 a la menos 6 y un número de Prandtl de 29.4. Entonces, si yo quiero interpolar para encontrar los valores a 293 Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Ya hemos manejado las interpolaciones muchas veces, nada más se los voy a recordar porque por si no se acuerdan, ¿verdad? Para interpolar, yo aquí tendría este como mi valor y sub 0, este como mi valor, perdón, todas las tablas de aquí en delante serían y sub 0 y y sub índice 1, y las de temperatura los voy a manejar como x sub 0 y x sub índice 1, donde la de 293 va a ser x y cada uno de los valores que yo voy a encontrar intermedio va a ser y, donde la ecuación para interpolaciones y es igual a y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0 por x menos x sub 0 más y sub 0. En donde si yo, por poner un ejemplo, vamos a realizar nada más la primera, las demás ya la realizan ustedes y la checan cuando tengan tiempo. Si yo realizo la primera, si yo quiero encontrar la densidad correspondiente a 293 grados, que sería la que está en un punto entre 809 y 796, mi ecuación sería y, que sería la densidad, va a ser igual a y1 menos y sub 0, 796 menos 809, sobre x1 menos x sub 0, 311 menos 289, por x menos x sub 0, o sea 293, menos 289, más y sub 0, o sea más 809. ¿Sí? Si ustedes realizan esa operación aritmética, les debería de quedar un valor muy cercano al de 289, porque estamos hablando de 293. Ese valor les quedaría de densidad igual a aproximadamente 806.6. Y esa sería una interpolación para este valor de aquí, 806. ¿Qué habría que hacer? Habríamos que realizar otra interpolación para estos valores, otra interpolación para estos valores, para estos valores, para estos valores, para estos valores, en donde, pues yo ya la realicé, ¿verdad? La interpolación para todos esos valores serían las siguientes de aquí, es decir, las propiedades de mi fluido a los 293 Kelvin serían las siguientes. Yo tendría una densidad de 806.6 kilogramos sobre metro cúbico. Yo tendría un calor específico de 2309 Joule sobre kilogramo Kelvin. Tendría una conductividad térmica K para el fluido de alcohol de 0.167 watts sobre metro Kelvin. Tendría una viscosidad absoluta mu de 3.09 por 10 a la menos 3. Tendría una viscosidad cinemática de 3.84 por 10 a la menos 6. Y por último tendría un número de Prandtl de 42.32. ¿Sí? Ya habiendo interpolado todos los valores necesarios. ¿Sale? Entonces ya tengo todos los valores de mi fluido, pues ya puedo proceder a encontrar las
las relaciones que yo necesito para encontrar el coeficiente de transferencia de calor. Primero, esa tabla, aparte, ¿verdad?, de estar con relaciones para longitud y diámetro hidráulico, es específicamente para flujo laminar. Entonces lo primero lo siguiente que yo debería hacer es saber si es flujo laminar o no. Para encontrar el valor del flujo, si es flujo laminar o no, yo necesito encontrar el valor del número de Reynolds, donde el número de Reynolds, como ya hemos visto en muchas ocasiones, es la velocidad de flujo libre por la densidad por la longitud característica sobre la viscosidad dinámica, donde la longitud característica en una tubería es el diámetro hidráulico. Entonces la velocidad del flujo libre ya me la presenta, me dice el enunciado. Si yo me devuelvo aquí al enunciado, me dice que tiene una velocidad promedio de 0.03 metros por segundo. Entonces yo tendría aquí velocidad de flujo libre 0.03. Después la densidad ya la encontré, 806.6 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro hidráulico habíamos dicho que iba a ser 4 veces el área sobre el perímetro, en donde habíamos encontrado que a final de cuentas iba a ser 0.1. Y la viscosidad dinámica es 3.09 por 10 a la menos 3. 3.09 por 10 a la menos 3. Entonces, si ustedes realizan esa operación aritmética para encontrar el valor del número de Reynolds, tendrían un valor del número de Reynolds igual a 783, en donde un número de Reynolds de 783 es flujo laminar, ¿verdad? Recordando que el flujo de transición, para que empiece a ser turbulento, nosotros lo considerábamos en 1 por 10 a la 5 aproximadamente, dependiendo del tipo de ambiente en el cual se desarrollara, ¿verdad? Y obviamente aquí no estoy en 1 por 10 a la 5, estoy en órdenes del 1 por 10 a la 2. ¿Sale? Entonces sí es flujo laminar, por lo tanto, aunque no se encuentra dentro de los límites de longitudes y diámetros, como no hay otra tabla, utilizamos esta, pero sí al menos es flujo laminar. Entonces nos vamos a ir pues con este resultado de aquí, ¿no?, en donde nos había dicho que la temperatura de la pared uniforme era de 300 Kelvin, por lo tanto el número de Nusselt va a ser de 2.976, porque sí es flujo laminar. Entonces yo lo pongo aquí. Como si es flujo laminar y estamos utilizando esa tabla, sería número de Nusselt 2.976, en donde yo sé que el número de Nusselt es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica, que en este caso sería el diámetro hidráulico, sobre la conductividad térmica, que es K. Si yo despejo para el coeficiente de transferencia de calor por convección, sería número de Nusselt por conductividad térmica sobre diámetro hidráulico. Es decir, 2.976 por la conductividad térmica que habíamos interpolado de 0.167 sobre el diámetro hidráulico 0.1, lo que nos va a quedar un valor del coeficiente de transferencia de calor por convección de 4.99 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Sí, que sería la primera pregunta que nos hace el problema. Calcula el coeficiente de transferencia de calor promedio. Y ya. Para la siguiente pregunta que nos hace, que es el factor de fricción. El factor de fricción, como estamos hablando de la sección cuadrada, va a ser 56.91, o sea, el factor de fricción por el número de Reynolds es 56.91. De acuerdo a la tabla, ¿verdad? Entonces yo me regreso. Encontré aquí el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, que sería la primera pregunta. No nos habla de incisos, pero yo lo voy a poner inciso A. Para la siguiente pregunta, el factor de fricción. Dice ahí en la tabla, F por el número de Reynolds es igual a 56.91. Si yo quisiera encontrar el valor del factor de fricción, sería 56.91 sobre el número de Reynolds.
56.91 entre el número de Reynolds que encontramos previamente de 783, en donde 56.91 sobre 783 da 0.0726. Y es un factor adimensional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es un número adimensional. Entonces estas serían las dos respuestas de las cuales me habla el problema o de las cuales me pide el problema. Entonces, ¿qué consideraciones podemos hacer? Lo primero que deberíamos de hacer es ver si cumple dentro de las características que nos presenta las tablas. Para poder utilizar las tablas yo necesito que el valor de la longitud de la tubería sobre el diámetro hidráulico sea mayor a 100. Sin embargo, no contamos con ninguna otra tabla en el libro para cuando esto no es así. Entonces, pues vamos a tomarlo como que lo importante es que sea un valor muy grande, ¿no? Quizá no 100, pero pues un valor muy grande. Y 50, pues es la mitad de 100, pues no está tan alejado como quiera, ¿verdad? Una vez hecho eso, tenemos que saber si es un flujo laminar, porque esto de aquí es para flujo laminar. Entonces, de ahí en adelante, ¿cómo lo hacemos? Pues dependiendo de la geometría que nos presenten. Aquí nos hablaban de una sección cuadrada. Si nos hubiera hablado de una sección elíptica o de una sección triangular, pues nada más habría cambiado la manera en la que encontrábamos el diámetro hidráulico, ¿verdad? Todo lo demás hubiera sido prácticamente igual, nada más ubicándonos su número de Nusselt correspondiente, dependiendo de las características que nos mencionaba el problema. Repito, el problema nos dijo que la temperatura de la pared era de 300 Kelvin. Nunca nos habló de flujo de calor, por lo tanto, era número de Nusselt promedio para temperatura de pared uniforme, o sea, NU subíndice tau, la tercera columna. Y ya, ¿no? Ese sería el procedimiento que vamos a desarrollar para problemas que no sean de sección circular. Para uno de sección anular, pues tendría que ser prácticamente igual, ¿no? Encontramos el número de Reynolds para ver si es flujo laminar. Y encontramos la relación entre los diámetros. Y a partir de esa relación entre los diámetros podemos encontrar el número de Nusselt en la parte interna y el número de Nusselt en la parte externa. Y eso sería todo por este video de aquí. Inténtenlo, cualquier duda que tengan me mandan un mensaje. Y pues ahí nos vemos, ¿no? Hasta luego.